Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de sus corazones, motivo de alegría poder seguir en nuestro nuevo eh, ocasión que nos encontramos para seguir estudiando este maravilloso curso llamado Conociendo al Dios de las Escrituras, este curso de teología propia que hemos venido desarrollando para conocer más profunda y ampliamente a nuestro Dios, al Dios de las Escrituras. Hoy día en la clase número 8 nos eh, ponemos a estudiar algo muy importante y es con respecto a de dónde viene la idea de un Dios todopoderoso, de dónde viene el concepto de Dios en sí. Y vamos a estudiar que no todos aquellos que dicen creer en Dios o creer en un Dios creen realmente en el Dios que nosotros creemos y adoramos y bendecimos. Es por eso que el día de hoy vamos a estudiar algo muy importante que nos llevará a comprender más profundamente y más ampliamente cuál es el origen de la creencia del ser de Dios. Debemos de entender que la teología nos enseña en este maravilloso curso llamado Conociendo al Dios de las Escrituras, que es un curso de teología propia, nos enseña a conocer más profundamente y más ampliamente a nuestro Dios, a nuestro amado Dios, a nuestro Dios todopoderoso, a quien debemos honra, gloria, alabanza y adoración. Él es el Dios que nos bendice, Él es el Dios que ha creado todo lo que existe y Él es el Dios que adoramos y veneramos por los siglos de los siglos. Es importante y interesante entender con respecto al concepto en sí de Dios, porque la palabra Dios abarca a un ser tan grande, a un ser todopoderoso, a un ser magnífico, a un ser que ha creado todo lo que existe. Pero cuando nos referimos a la palabra Dios o la persona de Dios, debemos de entender que a lo largo de toda la historia, cómo han percibido las diferentes cosmovisiones y las diferentes culturas y las diferentes religiones a Dios ha variado notablemente de cultura en cultura. Es por eso que es de mucha importancia que entendamos de dónde es que viene el origen de la palabra Dios y de dónde viene el concepto que vamos a estudiar hoy, que es el teísmo. Es importante comprender que el teísmo, que es lo que vamos a estudiar hoy, no nace por sí solo, sino que tiene un origen. Y es muy importante comprender el origen para saber cuáles son las raíces de esta creencia y de este concepto. Es muy importante que nosotros podamos entender y que podamos analizar a la luz de las escrituras, porque la palabra de Dios nos muestra claramente que Dios es el creador de todo lo que existe. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra, ha creado todo, pero absolutamente todo lo que existe. Y eso nos lleva a entender y a comprender la grandeza, la magnificencia y lo infinitamente grande que es nuestro Dios. Y debemos de entender algo muy importante, que debemos de buscar conocer cada día más y más a este Dios tan maravilloso. Por eso que quisiera compartirles este texto, una porción de la Sagrada Escritura que la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 9, 23 al 24, donde dice lo siguiente: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese el que haya de alabarse. Y esto es maravilloso, más alábese en esto, el que haya de alabarse. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y es maravilloso entender que debemos y hemos sido llamados a conocer a Dios. Hemos sido llamados a conocerle a Él, a la persona de nuestro Dios Todopoderoso, a conocer cómo Él es, cómo Él se ha manifestado, cómo Él quiere que le conozcamos, porque Dios estableció en las Sagradas Escrituras cómo es que Él quiere que nosotros le conozcamos. Y es por eso que debemos entender y hacer nuestra pregunta: ¿qué es el teísmo? Y esta pregunta tiene una respuesta, y es que el teísmo afirma la existencia de uno o varios seres divinos que crean y sostienen el universo. Y esto es muy importante.
El teísmo cree que el que creó o los que crearon el universo es un ser o son seres divinos que sostienen el universo. Y esto es muy importante porque no todo aquel que se diga ser teísta quiere decir que ame a Dios y que sea un cristiano de verdad. Es muy importante hacer esta diferencia porque hay muchos que en el mundo que son teístas, pero no necesariamente esto los convierte en cristianos o en hijos de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay muchos teístas que pueden creer en muchos dioses o en una gran, amplia gama y variedad de dioses. Es por eso que, a diferencia del deísmo, aquí la divinidad participa y guía sus expresiones más conocidas son el monoteísmo con un solo dios y el politeísmo con varios dioses. Y esto es muy importante entenderlo. Para comprender más ampliamente el teísmo, de dónde viene el teísmo, qué es lo que abarca el teísmo y qué es lo que comprende el teísmo. Porque el teísmo en sí es una palabra, es un concepto que viene y tiene sus orígenes hace muchos milenios atrás. Y una de las cosas que debemos hacernos una pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que cree el teísmo? Y el teísmo sostiene que Dios existe y es el creador del universo. Quienes creen en él lo reconocen como el origen de la tierra, el cielo y toda la creación, y como quien puede mantener o poner fin al mundo. Y es importante entender que la palabra teísmo nace del griego y es una mezcla de dos palabras que es theos, que significa Dios, y el sufijo ismo, que expresa una doctrina. Por eso se describe como la doctrina relacionada con Dios. Es muy importante entender esto, que el teísmo en sí lo encontramos, que los orígenes vienen desde los griegos. Y es de vital importancia también conocer y entender que cada una de las antiguas culturas, cada uno de los antiguos rituales, cada uno de las antiguas religiones, en sí eran teístas porque creían en uno o en varios dioses. Y lamentablemente casi todas las antiguas religiones solamente creían en muchos dioses. Solamente las religiones abrámicas desarrollaron lo que es el monoteísmo, que es eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero es importante entender que del teísmo nacen todas estas corrientes y todos estos conceptos con respecto a Dios. Y es muy importante entenderlo, ya sea el monoteísmo y ya sea el politeísmo y ya sea el triteísmo y una serie de conceptos que vamos a desarrollar más adelante. Es por eso que podemos ver que debemos hacerlo la siguiente pregunta, y esta pregunta es: ¿qué es lo que realmente entiende el teísmo? El teísmo entiende como la creencia en la existencia de un ser creador del universo involucrado en su cuidado y en su dirección. Sus orígenes se remontan al año 1200 a.C. en la antigua Grecia, y más tarde pensadores como Voltaire afirmaron que Dios existe, que creó el universo y posee un poder infinito. Estas ideas, junto con la noción de los dioses del Olimpio, dieron paso al teísmo, a corrientes como el politeísmo, el monoteísmo y también el ateísmo, porque todo viene de este concepto primordial y principal que es el teísmo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos relacionándonos con estas palabras, con este concepto, que es muy importante porque lo vamos a ocupar mucho, y debemos comprender desde dónde vienen, cuáles son los orígenes y por qué los utilizamos hasta el día de hoy, y la forma correcta de describir a nuestro Dios todopoderoso. Si bien nuestro Dios es el único Dios, debemos entender cómo a lo largo de toda la historia han nacido diversas culturas, diversas formas, diversas religiones que han tratado de explicar y han tratado de dar a entender lo que ellos entendían que eran sus deidades, sus dioses y lo que ellos creían. Pero la Sagrada Escritura es la única que nos revela realmente cómo podemos conocer al único Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Debemos entender también que en el origen del teísmo, este es un concepto que nació en la antigua Grecia relacionado con la creencia
en las divinidades que eran parte del Olimpo. Esto es muy importante. Con el tiempo comenzaron a reconocerse diferentes tipos de teísmos, dependiendo de las cualidades atribuidas a cada uno de los diferentes tipos de dioses que ellos creían. Y es de vital importancia que entendamos que de por sí el mundo entero siempre ha sido en sí mismo pagano y politeísta. Debemos entender que el ser teísta no necesariamente te hace cristiano, y esto es muy importante porque hoy en día hay muchas personas que se han puesto de moda, especialmente en las redes sociales, y dicen ser teístas, dicen creer en un Dios, pero la pregunta es en qué Dios creen y en cuál es el Dios que ellos creen. Y esto es muy importante. Y la única forma de conocer al Dios verdadero es a través de la Sagrada Escritura. Y en esto vamos a ir desmenuzando con respecto a realmente cuál es el único Dios verdadero. Debemos entender que existen varios tipos de teísmo, cada uno con puntos en común y diferencias claras. Algunas diferencias tienen que ver, como por ejemplo, con la cantidad de dioses en los que se cree, como ocurre en el monoteísmo y el politeísmo, y otras se relacionan con la manera en que Dios participa en el universo, como al comparar el deísmo con el teísmo. También hay corrientes que se parecen mucho, como el panteísmo y el panenteísmo, y aunque mantienen ideas distintas sobre la presencia de Dios en el mundo, debemos entender que cada una de estas expresiones las encontramos hoy en día más vigentes que nunca. Encontramos lo que es el paganismo, el politeísmo, el triteísmo, el antiteísmo también y el ateísmo. Lo encontramos cada una de estas características de estas expresiones en el día de hoy más vigentes que nunca. Y es por eso que aquí representan algunos de los más conocidos dentro de las distintas religiones, como por ejemplo los dioses griegos tenían una gran amplia gama y una gran variedad de dioses, al igual que los egipcios y la mayoría de las culturas paganas, por no decir casi todas las culturas paganas del mundo entero. Y por eso que nos muestra la Sagrada Escritura que solamente existe un solo Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran que solamente existe un solo Dios verdadero y nos enseñan cómo nosotros podemos conocer a este único Dios verdadero, a este Dios grande, a este Dios todopoderoso, a este Dios maravilloso. Pero no todo aquel que diga creer en Dios o creer en un Dios quiere decir que sea un hermano nuestro, quiere decir que sea un cristiano. Debemos entender algo muy importante, que es lo que creemos nosotros, el teísmo cristiano. ¿Por qué creemos en un teísmo cristiano? Porque para el teísmo cristiano, el estudio de la fe cristiana se basa en la creencia de la existencia de un Dios que es sobrenatural. El teísmo cristiano está fundamentado entonces principalmente sobre dos bases sólidas. Una es la revelación especial por medio de la Sagrada Escritura y la otra es la revelación general. Aunque la Biblia revela la forma de ser y la personalidad de Dios, se revela y se descubre a Dios día tras día, nosotros la podemos encontrar a través de la Sagrada Escritura. No existe otra forma externa de conocer a Dios más clara, más precisa y más eh, contundente que a través de las Sagradas Escrituras, no a través de revelaciones, de nuevas revelaciones extrabíblicas, sino que la única forma más segura, más clara, más sencilla y más específica y más precisa de conocer a Dios es solamente a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante que lo entendamos y lo comprendamos así. Una de las cosas más primordiales que podemos encontrar también es que el teísmo tiene muchas características y una de las principales características del teísmo son las siguientes. El teísmo cree en una divinidad como un agente activo en el proceso de la creación. Traspasa lo visible y lo material y coloca a Dios como motor y como la causa de todo lo existente. Y se fundamenta en la filosofía medieval por medio de autores como Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Para los creyentes, Dios es el único creador del universo. La influencia de Dios en la creación se da de forma constante, ya que la divinidad es responsable de la vida. Y estas características son muy importantes que la entendamos y que la podamos ver y analizar y comprender.
Porque también hay otro punto muy importante y es que cuando estudiamos acerca de los diferentes tipos de teísmos, si bien el concepto teísmo en sí viene de la antigua Grecia, y hay varios tipos de teísmo, el que estudiamos es el teísmo bíblico o cristiano. Es el único que nos llevará a conocer correctamente al único y verdadero Dios. Solamente el teísmo bíblico, solamente el teísmo cristiano nos llevará a conocer de forma eficaz, precisa y eficiente al único Dios verdadero. ¿Y cómo podemos conocer a este Dios verdadero? Solamente a través de las Sagradas Escrituras. Es por eso que nosotros creemos, los cristianos, los evangélicos, los reformados, todos los evangélicos creemos en la profeta mayor, que es las Sagradas Escrituras. Ellas son nuestra máxima regla de conducta y de fe. No hay concilios, no hay papados, no hay eh, ciertos ungidos que nos digan, esta es mi nueva revelación, sino que solamente creemos en la revelación de la Sagrada Escritura, que ellas son las únicas que Dios nos ha entregado para conocerle precisamente, claramente, contundentemente y de forma eficaz al único Dios verdadero. Y es por eso que nos mantendrá a salvo del teísmo politeísta. Por eso que el teísmo bíblico, el teísmo cristiano, nos mantendrá a salvo del teísmo politeísta de los griegos, del teísmo agnóstico y del teísmo abierto. Por eso, a continuación, estudiaremos diferentes tipos de teísmos. Y es importante que podamos ver y que podamos comprender que no todo aquel que diga ser teísta quiere decir que ama a Dios y que alaba a Dios y que adora a Dios. Y es por eso que hay algo muy importante que debemos comprender, que no todos los teístas son cristianos y no todos los teístas son hijos de Dios y nacidos de nuevo y no todos los teístas creen en Jehová, el único Dios verdadero. Si bien el teísmo expresa la idea de la existencia de un Dios, y vuelvo a recalcar esto, el teísmo lo que más expresa, lo que expresa es la existencia de un Dios creador. Eso es lo que, en pocas palabras, expresa en sí el teísmo. Por eso que nosotros estudiamos lo que es el teísmo bíblico y el teísmo cristiano, que es lo mismo. Es por eso que, si bien el teísmo expresa la idea de la existencia de un Dios creador, de todas las cosas, el definirse como teísta no significa que sean personas cristianas que aman a Dios. Es por eso que hoy vemos que muchas personas dicen ser teístas, porque creen en Dios. Pero la pregunta es en qué Dios creen. Y esto es muy importante que lo entendamos así. Porque tú puedes ser teísta y creer en muchos dioses, y es por eso que es fundamental saber en qué creemos, cómo creemos y en quién creemos, que es lo más fundamental de todos. Vuelvo a repetir esto, es muy importante saber en qué creemos, cómo creemos y en quién creemos, que es lo más importante de todo. Si bien el teísmo expresa una verdad evidente, y esa es que cree en un Dios creador de todo lo que existe, debemos de conocer y entender en qué tipo de teísmo creemos. Y esto es muy importante porque a continuación vamos a estudiar en las clases que vienen diferentes tipos de teísmo que veremos a la luz de lo que vamos a estudiar, que no todos aquellos que dicen creer en Dios o en un Dios creen realmente en el único Dios verdadero, en el Dios del cielo y de la tierra. Hermanos y hermanas, ha sido un privilegio poder estar con ustedes en esta clase del día de hoy. Los dejo invitados para la próxima clase que seguiremos desarrollando los diferentes tipos de teísmos que existen y no debemos olvidar, resumiendo esta clase, el teísmo solamente es la idea de que existe un Dios creador de todo lo que existe. Pero si bien, aunque esta idea, aunque esta expresión es correcta, creer en un Dios que lo ha creado todo, que ha creado el cielo y la tierra, no todos los que digan creer en este Dios, no todos los que digan creer en un Dios, creen realmente en el Dios de los cielos, en Jehová, el único Dios verdadero. Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga.